Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal en Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y mire, ya que las marchas y protestas violentas están de moda, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también allá en España o en Europa y en muchas regiones del planeta, entonces vayamos a las que se dan también allá en Medio Oriente. Y créanmelo, no hay casualidades, no las hay. No hay casualidades en las marchas y protestas violentas. Siempre hay algo detrás. Siempre hay un juego, una estrategia geopolítica manejando todo esto. Manejando todo esto para tratar de confundir a la humanidad y para que crean que todo esto que está sucediendo no es culpa de las élites, no es culpa del Fondo Monetario Internacional, no es culpa de la burguesía, es culpa simple y sencillamente de pueblos que no entienden ni que conocen la realidad y que se levantan y marchan y protestan en contra de políticas que creen injustas, pero sin tener la más mínima idea de por qué. Bueno, es lo que piensan, que somos idiotas, pero aquí le va. No hay casualidades en las marchas y protestas violentas. Y las que se están dando en Medio Oriente, que ahora me voy a trasladar de América Latina a Medio Oriente, no son tampoco casualidad. No son casualidad y tienen un objetivo muy claro. Voy a exponer los hechos y la noticia, y luego, ¿qué hay detrás de todo esto? Aunque usted no lo crea. Porque para mí, un analista político es lo que tiene que hacer. Exponer la verdad. Exponer cómo está la jugada. ¿Quién está detrás? ¿Y por qué? No se trata únicamente de hacer polémica, como el Chapucero, como el Nopal Times, como el Quesadillas y todo este tipo de youtuberos que en realidad lo único crean, o lo único que hacen en YouTube es crear polémica. Polémica. Ni enseñan, ni dicen, únicamente, como les digo, son como pericos que repiten la noticia una y otra vez de algún medio o de alguna persona, no lo sé, la verdad no lo sé. Únicamente son los pericos que repiten la misma noticia para crear polémica. Polémica, pero nunca enseñan, nunca dicen quién es responsable, quién está detrás, nunca dan nombres, simplemente ahí se mantienen haciendo polémica. Y un analista tiene que decir cómo, quién está detrás y cuál es la intención. Pero sabiendo las jugadas estratégicas, no nada más hablar por hablar. Y si no lo cree, vayamos a algunos de los hechos y noticias importantes. 31 de octubre, el gobierno del señor Donald Trump firma nuevas sanciones económicas en contra de Irán. 31 de octubre. Las sanciones económicas impuestas por el gobierno del señor Donald Trump van dirigidas completamente al sector de la construcción iraní. Al sector de la construcción, afectando directamente a la industria del metal. Estoy hablando del hierro, estoy hablando del cobre, estoy hablando de todas y cada uno de los componentes o materiales de construcción. Va a afectar a todas las empresas europeas y a algunas naciones de Asia que de una y otra manera comercian con Irán en el sector de la construcción. Viene a castigarlos a todos, a todos. Claro, a Estados Unidos está castigando a todo el mundo parejito, únicamente por su afán de seguir golpeando al grupo de la resistencia. Ahorita dice, ¿cuál es el grupo de la resistencia? Estados Unidos. Entonces impone las sanciones económicas. Según el gobierno de los Estados Unidos, las sanciones económicas en contra de Irán están dirigidas única y exclusivamente al gobierno del señor Rouhani y la Guardia Revolucionaria iraní responsable de, digamos, que es la que se encarga o que es la que mantiene en su poder el sector de la construcción allá en Irán, ya que es gubernamental. Entonces castiga al gobierno de Rouhani y a la Guardia Revolucionaria iraní. Pero la razón por qué lo hace, según el gobierno del señor Donald Trump, algunos de los materiales que utilizan para la construcción podrían ser utilizados para la fabricación de misiles, así también podrían ser utilizados en el programa nuclear iraní. Ese es el pretexto. Que pueden utilizar el material de construcción, ¿sí? Como obviamente, digamos, el cobre, así también, digamos, el aluminio y por supuesto, ¿cómo le nombran? El acero. Todo este tipo de productos que se utilizan para la construcción. Según él, podría utilizarlos así. Pero no tiene como intención castigar al pueblo, al bravo pueblo de Irán.
No tiene como intención. Cuando en realidad las sanciones económicas siempre tienen como intención castigar primeramente a todo el pueblo, para que el pueblo se levante en contra de su propio gobierno. Fíjese la mentalidad muy astuta, o sea, crean las condiciones internas, dicen que no van a castigar al pueblo cuando es al pueblo al que realmente castigan, no al gobierno. No al gobierno, eso es una farsa y una mentira. Ellos castigan al pueblo por igual. Pero bueno, ahí están las sanciones económicas en contra de Irán, en el sector de la construcción. Marchas y protestas en Irak. En Irak. Las marchas y protestas en Irak amenazan, el gobierno de Irak amenaza con dimitir, o sea, salirse o digamos, abandonar la gobernatura en Irak, si eso calma las marchas y protestas que se están dando en Irak. Si eso calma las marchas y protestas violentas que se están dando en Irak desde este pasado 20 de octubre. El gobierno está dispuesto a renunciar si eso calma las marchas y protestas que se están dando, para que nombren a un nuevo gabinete, a un nuevo gobierno, y de esta manera el pueblo elija lo que ellos quieren. O sea, por un lado está bien lo que está haciendo el gobierno de Irak. A lo mejor la jugada de Estados Unidos no le va a salir. Aquí viene otra muy importante. Líbano. Las marchas y protestas violentas que se han dado en el Líbano iniciaron el pasado 17 de octubre, justo cuando se estaban dando las de Chile y cuando habían terminado precisamente las de Ecuador, el 14 de octubre. Pero, ¿por qué hay marchas y protestas violentas allá en el Líbano? La desigualdad, claro, que también tiene que ver el Fondo Monetario Internacional y algunos actores políticos. Pero vayamos a la realidad y luego quién está detrás y por qué. Aquí vamos. Este es un documento que acaba de salir este 25 de octubre que apenas se está conociendo en el Líbano, si es que no lo conocía los libaneses, en el Líbano, en Siria y en otras regiones de Medio Oriente. La visita que realizara el señor Mike Pompeo, escuche usted, en marzo pasado, estamos hablando de 6 meses atrás, 7 meses atrás, pero la visita que realizara el señor Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, y la reunión que sostuvo con el señor Michel Aoun, ¿ok?, fue con la intención de entregarle un documento Estados Unidos-Israel, un documento creado y diseñado por Israel y los Estados Unidos, dando detalles y planes para crear una guerra civil en el Líbano, según el documento. Y aquí viene lo interesante. Este documento fue dado a conocer precisamente por la revista Geopolitics Alert. Geopolitics Alert, apenas este pasado 25 de octubre, cuando se estaba preguntando muchos de los analistas, muchos de los diferentes políticos allá en la región, ¿por qué las marchas y protestas violentas? Empezaron a investigar las acciones de Israel, de Estados Unidos y diferentes naciones y encontraron precisamente la visita del señor Mike Pompeo. Revelaron los documentos, empezaron a investigar los documentos y esto fue lo que surgió de la visita del señor Mike Pompeo el pasado 5 de marzo, ¿ok? Y aquí viene, el documento detalla, ¿ok?, planes de los Estados Unidos para fragmentar el Líbano, ¿ok?, de manera interna y crear nuevas fuerzas democráticas en las cuales se involucra Estados Unidos, para lo cual ha enviado o enviará $200 millones para crear fuerzas democráticas, supuestamente con la intención de crear la seguridad, fíjese, allá, la seguridad y paz interna, cuando en realidad tiene como intención crear un conflicto sectario en el Líbano, con intención específicamente de derrocar y destruir al grupo de resistencia libanés Hezbollah. Y más de $2.5 billones están exclusivamente dirigidos con ese objetivo, según el reporte de Geopolitics Alert. El documento asegura que el objetivo real es desestabilizar la región, crear una guerra civil interna, lo cual ayudará a Israel en la arena internacional. Y disculpe que lo esté diciendo de esta manera porque lo estoy traduciendo al mismo tiempo. Discúlpeme, pero tengo que estarlo traduciendo, lo estoy mirando, digamos, en árabe, traducido
precisamente al inglés, y del inglés yo tengo que traducirlo al español. Así es que una disculpa a todos aquellos si no lo entienden más claramente. Ahorita lo voy a explicar de una manera sencilla. O sea que, mire, al final de cuentas, el gobierno de los Estados Unidos, a través de este nuevo documento, afirma, va a enviar 200 millones más 2.5 billones de dólares que van a hacer y que tienen únicamente como objetivo destruir al grupo de resistencia libanés Hezbollah para que esto le dé un resurgimiento a la política interna de Israel. Fíjese la jugada. Cuando es un documento creado por Estados Unidos e Israel, crear una guerra civil interna precisamente allá en el Líbano. En este documento, según de Geopolitics Alert, afirma que en el documento dado al señor Michel Aoun allá en el Líbano, están amenazando y advirtiendo al gobierno del señor Michel Aoun, que necesita quitar al gobierno o toda la influencia de Hezbollah, tanto en el gobierno así también como en las fuerzas armadas de los diferentes sectores del Líbano, y desintegrar inclusive militarmente al gobierno del Líbano. En caso de no tener éxito el señor Michel Aoun, el gobierno de los Estados Unidos podría retirar la ayuda económica que le brinda al gobierno del Líbano, al mismo tiempo que podría imponer sanciones económicas en contra del gobierno del Líbano, del señor Michel Aoun, si no logra éxito y destruye por completo a la organización, digamos, al grupo de resistencia libanés Hezbollah. Esa es la intención del gobierno de los Estados Unidos: crear una guerra interna allá en el Líbano, depositando millones a fuerzas democráticas. Fíjense qué curioso, siempre usan el nombre de la democracia, democracia o democrática. Entonces ahora sí, y digamos, ¿por qué? Ya quién está detrás ya lo sabe. Ahora decir, ¿quién está detrás de las marchas y protestas violentas en Irak? Bueno, las marchas y protestas violentas en Irak empezaron a darse justamente desde a inicios de este mes de marzo, cuando el gobierno de Irak exigía al gobierno de los Estados Unidos que saliera de su territorio. Pero iniciaron aún más cuando el 17 de octubre, diferentes políticos, así también como el mismo gobierno de Irak, denunciara ante Rusia, ante diferentes naciones, que el gobierno de los Estados Unidos estaba evacuando de diferentes áreas y diferentes territorios de Siria, estaba evacuando a grupos mercenarios y terroristas y trasladándolos a territorio de Irak. El gobierno de Irak al mismo tiempo había advertido a los legisladores en Irak que ahora el gobierno de Estados Unidos estaba trasladando a los grupos mercenarios y terroristas a territorio iraquí para de esta manera continuar la guerra en contra del terrorismo allá, pero en territorio iraquí. Fíjese, todo esto ya está en las noticias. Entonces, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos en Irak? En el Líbano, ya saben, quiere una guerra civil diseñada desde Israel y los Estados Unidos. Ya el dinero también está disponible. Ya sabemos quién está detrás de las marchas y protestas violentas allá en el Líbano. En Irak, ¿qué mejor? Cuando el gobierno de Irak le pide y le exige al gobierno de Estados Unidos salir de su territorio, y este pasado 24 de octubre le exigen al gobierno de Estados Unidos que abandone el territorio de Irak, y vienen las marchas y protestas violentas. Curioso, ¿no? Primero, aquí vamos. Entonces, allá en el Líbano ya tenemos cómo está la situación. En Irak, ¿cómo es que Estados Unidos puede mantenerse en territorio de Irak, aun cuando el gobierno de Irak exige su salida? ¿Cómo? Si no es a través de la excusa de que está luchando en contra de los grupos terroristas. Pero primero va y los traslada en puntos estratégicos del mismo Irak para de esta manera iniciar matando a ciertos civiles y de esta manera crear inestabilidad interna en Irak y decir al gobierno de Irak: aquí estoy para apoyarte en la lucha en contra del terrorismo. No, así es, guste o no guste lo que yo digo. Pero ahora vayamos, las sanciones económicas en contra de Irán. Bueno, en Irán no hay marchas ni protestas violentas, pero tiene la intención de sofocar la economía iraní para que de esta manera Irán, al sofocar tanto a la población como a la nación, de esta manera Irán se debilita y de esta manera no puede apoyar a los otros gobiernos a su alrededor. Entonces, ahora nos trasladamos a Siria, que inició una guerra, no una guerra civil como muchos pretenden, ni tampoco una guerra en contra del terrorismo, sino que fue un terrorismo creado y diseñado desde la Casa Blanca, Israel, la Mossad, que utilizaron como fuerzas en contra del gobierno del señor Bashar al-Assad.
pagándoles y llevando mercenarios, llevando terroristas para que crearan desestabilización en todas las regiones de Siria y de esta manera justificar una intervención militar que es totalmente ilegal por parte de Estados Unidos y de muchas naciones, a excepción de Rusia, de Irán, de Hezbollah. El resto está ahí de manera ilegal, pero Estados Unidos con esto, en su lucha supuestamente en contra del terrorismo, va a insistir quebrantando normas, leyes y estatutos internacionales, que es que a luchar una guerra en contra del terrorismo, cuando en realidad siempre ha estado detrás apoyando a los grupos mercenarios y terroristas. ¿Entiende? Ellos iniciaron la guerra en contra del señor Bashar al-Assad. Fue una guerra creada desde afuera en contra de Siria. Pero ¿por qué Siria? ¿Por qué Irak? ¿Por qué Hezbollah o el Líbano? ¿Por qué ahora también Irán? Porque Irán es el centro de la resistencia. Irán es la nación más influyente en Medio Oriente. Es la nación más fuerte y, digamos, la única potencia en Medio Oriente. Sí, es la única potencia, por más de que a mis detractores no les guste, es la única potencia. Entonces, como cada vez su influencia va creciendo, necesitan desestabilizarla o necesitan sofocarla. Irán, entonces, como Irán tiene gran influencia y Irak se ha ido alineando a Irán y a Turquía, entonces creamos marchas y protestas para mantenernos dentro del territorio de Irak y de una u otra manera evitar que Irak continúe su alineación con el eje de la resistencia. O sea, tratar de desestabilizar a Irak, que es el propósito. Porque es Irán para empezar, Siria es el otro, digamos, el otro eje de la resistencia que ha resistido y gracias a Dios ya con Siria no pudieron. Cada día está más cerca de lograr su objetivo, que es recuperar cada centímetro del territorio sirio, y lo está logrando. Gracias a Dios ya ahí perdió Estados Unidos. Pero entonces, como es Siria, es Irán, es Irak, el Líbano. El Líbano, como les digo, a través de Hezbollah. Hezbollah es la única fuerza de resistencia, digamos que es el único, digamos, el grupo de resistencia libanés Hezbollah, es el único ejército con la capacidad de enfrentar al ejército de Israel y de esta manera poder destruir, o digamos, detener y al mismo tiempo destruir al mismo Israel. Precisamente por eso, como hay un acercamiento, este es el eje de la resistencia, Irán, Siria, Líbano o Hezbollah, allá en el Líbano, e Irak, entonces ahí empieza todo este tipo de desestabilización. La guerra en contra de Siria, las sanciones en contra de Irán, al gobierno del señor Michel Aoun, pedirle que acabe con el grupo de resistencia libanés, y de esta manera Israel tiene carta abierta para continuar robándose los territorios ocupados del mismo Líbano, de la Franja de Gaza, y continuar masacrando al pueblo palestino e irse robando todos los territorios para crear a su gran Israel. ¿Entiende? ¿Entiende cómo está la jugada? ¿Entiende que aquí no hay casualidad? ¿Entiende que aquí está el documento? Aquí está el documento de Geopolitical Alert. Ahí está. Es un plan diseñado por Estados Unidos e Israel. Una guerra civil, crear una guerra civil interna allá en el Líbano, en contra de Hezbollah. Mientras que Hezbollah se debilita en una guerra interna, entonces el gobierno de Israel tiene un pretexto para acercarse más a los territorios ocupados, seguir robando territorio libanés, justificando que va para la seguridad, asegurarse de que esa guerra, que esa masacre, o que la población del Líbano pueda huir al territorio israelí y de esta manera crear un caos dentro de Israel. Siempre victimizándose, creando y diseñando todo lo que hace falta para crear caos, muerte y destrucción, y luego decir que por seguridad y para mantener la estabilidad en Israel y defenderse de esos macabros personajes, tiene que actuar y tiene que irse arrimando y poniendo una línea divisoria mucho más grande, robándose territorios y territorios, diciendo que es porque necesita seguridad Israel, que está defendiendo a su pueblo. ¿Sí? Así de macabros. Así es la mentalidad de estos nazistas. Digo, los nazis se quedaron muy cortos con Israel. Israel tiene las mentalidades más siniestras sobre la tierra. Pero ahí tienen. Ese es realmente el eje de la resistencia que está siendo atacado por Estados Unidos. Siria, Irán, Irak, Hezbollah. Ahí lo tienen. Eso es lo que hay detrás
de las marchas y protestas en Irak, en el Líbano, las sanciones económicas y la guerra en contra de Siria. El eje de la resistencia. ¿Pero qué va a poder? Claro que no va a poder. Irán ya tiene otros socios. No necesita a Europa, no necesita a Estados Unidos. Pronto Estados Unidos se va a llevar grandes sorpresas económicas, porque Irán ya no está utilizando su dólar para hacer cierto tipo de transacciones comerciales, y China se verá muy afortunado, y Rusia se verá muy afortunado en que si Europa no quiere enviar metales de construcción a Irán, ellos lo harán y abrirán un mercado mucho más grande. Este es el momento para las naciones que necesitan un mercado para trasladar su, digamos, su producto. Este es el momento. Irán es un mercado extraordinario para todos aquellos que quieran invertir en Irán, o que quieran decir, bueno, estos se van, pero nosotros iniciamos una nueva industria. En México, por ejemplo, a México le convendría iniciar, sí, programas comerciales con Irán. Para la industria mexicana sería extraordinario colocarse precisamente en Irán. Es que así funciona. Si unos se van, otros hay que venir. Y si Estados Unidos quiere matar a los europeos, quiere liquidarlos económicamente porque les está obligando a perder a sus socios, amigos comerciales, bueno, pues que ellos se pierdan. Pero yo digo, esta es la oportunidad. Que Estados Unidos puede detener, nadie puede detener. Inclusive, déjame decirle lo último, para que usted me entienda y lo entienda todos aquellos que siguen a su servidor Waldo Quiñones. Unas sanciones económicas que no son avaladas por yo lo he dicho una y otra vez, pero para que usted lo siga entendiendo, todo tipo de sanciones económicas que no son avaladas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tienen ninguna validez. No lo tienen. No lo tienen, e inclusive se imponen sanciones económicas en contra de una empresa. Esta empresa puede llevarlo a la Corte Penal Internacional de Justicia y puede ganar precisamente esa batalla en contra de Estados Unidos, porque todo es ilegal. Entiéndalo. Solamente que aquí tenemos gobernantes, algunos gobernantes de mierda y títeres o payasos que realmente están jugando el mismo juego de Estados Unidos. El mismo juego. No se trata de que no puedan, no, es que están jugando el mismo juego de Estados Unidos. Europa siempre lo ha hecho. Por eso está pagando las consecuencias. Pero otras naciones deben aprovechar el mercado iraní. Yo se lo digo aquí. Todos aquellos gobiernos que sean inteligentes, este es el momento de decir, voy a abrir mi industria y voy a tener un mercado extraordinario. Irán. Bueno, yo ahí se la dejo. ¿Que van a poder? Por supuesto que no. No van a poder con Irán. No van a poder con Irak, no van a poder con el Líbano, porque ya se está creando, inclusive el señor Sayed Hassan al-Nasrallah, y estoy hablando del secretario precisamente del Grupo de Resistencia Libanés, le ha pedido al señor Saad Hariri que renunció, que permanezca en el poder, que permanezca precisamente también al señor Michel Aoun, que permanezcan en el poder hasta crear un nuevo gabinete, un nuevo gobierno que realmente satisfaga a todos los demandantes o a las demandas precisamente del pueblo libanés. Así que no va a haber guerra civil, no va a haber. Creo que Estados Unidos se va a quedar con las ganas y va a fortalecer aún más la resistencia. La va a hacer mucho más fuerte y poderosa. Yo lo dije en su momento. Lo que a Israel y Estados Unidos han estado haciendo en contra de Siria, en contra de Hezbollah, en contra de Irán, lo único que están haciendo es creando una fuerza más grande y poderosa que tarde o temprano los va a arrastrar. Y los va a arrastrar, de mí se acuerda, Israel y a Estados Unidos. Los van a llevar al fracaso y al caos. Aunque usted no lo crea, pero luego seguiré exponiendo cómo y por qué. Pero ya le dije, todo esto se está desbaratando. Todo lo que quería Estados Unidos para el Líbano, para Irak, se está desbaratando. Contra Irán es solamente la oportunidad para otros gobiernos que quieren crecer realmente. Y el mercado iraní es especial. Así es que ahí se la dejo. Yo nada más hice mi comentario, pero ahí se la dejo. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.